vamos a ver la primera aplicación de las derivadas. En este caso es la obtención de diferenciales. Sabemos que vamos a comenzar con la definición de incremento, recordando los conceptos de cálculo de una variable. Sabemos que una función tiene una variable que depende de otra u otras. Entonces, en una variable teníamos x y y. Entonces, el efecto que tenía tener un incremento en x era que y también tenía un incremento o un decremento, bueno, dependiendo. Entonces, ¿qué podíamos utilizar? Bueno, sabíamos que delta x es igual a x2 menos x1, es el incremento en x, y que delta y estaba dada por y2 menos y1. Pero como y es función de x, podríamos decir que delta y también estaba dada como f de x más delta x menos f de x. Perfecto, era el incremento. Ahora, en varias variables un incremento, que sería, por ejemplo, para z es igual a f de x, pero eso se puede extender a más variables, f de x, y. Delta z estaría dada por z2 menos z1. A su vez, delta x estaría dada por x2 menos x1 y delta y como y2 menos y1. Entonces, delta z estaría dada por f de x más delta x, y más delta y, menos f de x, y. Ese sería el incremento real que podríamos obtener en z. Ok. Ahora, en cálculo de una variable lo que hacíamos era aproximar, ya saben ustedes que la derivada de y respecto de x era el límite cuando delta x tiende a 0, cuando lo hacemos por incrementos hacia adelante, del incremento en y dividido por el incremento en x. Así lo teníamos. Entonces, si nosotros teníamos y es igual a f de x, obteníamos la derivada f' de x y podíamos diferenciar y. Ok, diferenciamos, va. Eso nos da un incremento diferencial. Diferencial significa casi cero, muy pequeño. Entonces, si integrábamos ese diferencial, obteníamos un delta y. Bueno, lo voy a tomar así. Si integramos con cotas, esto tiene dos implicaciones, ya lo saben. Ya sea el área bajo la curva de esa superficie, que es el teorema fundamental del cálculo que les estoy explicando, y la otra es un delta, es decir, voy a llamarlo aquí desde y1 a y2. Bueno, desde y1 a y2. Un delta y, el cual estaba dado por el resultado de la integral y respecto a esto. Bueno, entonces, para obtener este mismo diferencial que se puede obtener con la derivada y diferencial y todo este rollo, bueno, ustedes ven que si obtenemos la delta, que era y2 menos y1, en realidad significa la diferencia de las funciones, o sea, la diferencia de la función original. Esa es la otra interpretación de la integral, un diferencial, cuando está acotado. Para varias variables tenemos z es igual a f de x, y. ¿Qué puede pasar? Que puedo derivarla respecto a x y puedo derivarla también respecto de y. Entonces, si yo diferencio esto únicamente va a representar una porción, porque acuérdense que si derivo respecto a x, las y son constantes, si se deriva respecto a y, las x son constantes. Eso es una porción de el diferencial, o sea, la aportación que representa realmente el cambio real, porque eso es un cambio. Nuevamente, el diferencial de y, que era f' de x respecto a x, significaba que me daba que si yo avanzo aquí, ¿qué efecto va a tener en el cambio que voy a tener en y? ¿Cómo va a afectar a y? Bueno, ahora, esto significa, en 3 dimensiones,
en una superficie, voy a dibujar aquí una superficie cualquiera, si yo me muevo en X, eso va a tener un efecto en Z. Y si yo me muevo en Y, eso también va a tener un efecto en Z. Pero en el espacio nos estamos moviendo tanto en X como en Y. Por ejemplo, si me muevo para acá, eso va a tener un efecto en Z. Un efecto conjunto. Entonces, ¿qué pasa? Mírenlo así. Tengo f de xy es igual a x cuadrada más 3xy más y cuadrada. Así lo voy a tener. Si yo la derivo respecto a x, obtengo 2x más 3y. Si la derivo respecto a y, obtengo 3x, perdónenme. Si obtengo 3x más 2y. Ok. Tengo derivadas distintas porque tomé constantes y variables distintas. Ok. Cada una implica la pendiente del plano en cada uno de estos ejes. Plano XZ, plano YZ. Va, eso ya lo tenemos claro. Entonces, si yo la diferencio y la integro, ¿qué va a pasar? Bueno, me va a dar Z, ok, la función original. ¿Qué va a pasar aquí? Le queda 2x cuadrada sobre 2x cuadrada. 3y por x es 3xy, más una constante. Y aquí voy a obtener, al diferenciarla y al integrar, obtengo z, que va a ser 3x cuadradas por y, perdón, 3x por y, más 2y cuadrada sobre 2, que es y cuadrada, más una constante. ¿Qué implica esto? Que aquí me faltan términos que dependen únicamente de y. Vean cómo la función original era x cuadrada más 3xy más y cuadrada. Aparece esta y porque venía acompañada de una x, y todos los términos que tenían x volvieron. Pero el que tenía únicamente y no lo podemos recuperar ya, porque lo tomamos como constante y desapareció. Aquí tenía 3xy, y cuadrada, pero x cuadrada ya no aparece porque era únicamente dependiente de x. En cambio, los términos que sí contenían y aparecieron nuevamente. Y ya no lo vamos a poder recuperar. Una cosa que podemos hacer es compararlos para que veamos qué nos hace falta. Bueno, tenemos 3xy, aquí está. Tenemos x cuadrada y y cuadrada. Entonces podríamos decir que la función original era x cuadrada más 3xy. Aquí tengo 3xy, ya no lo repito porque contiene las dos. Más y cuadrada más c. Y es una aproximación muy cercana a la función original, porque esto pudo haber sido cualquier constante. Por ejemplo, 1500, esa constante, al derivarla por cualquiera de las dos se iba a ir. Entonces ya no la vamos a recuperar a menos que tengamos condiciones, como lo vimos en cálculo de una variable. Pero bueno, ya no se pudo recuperar. Entonces, esos efectos se dan en las funciones de varias variables. Si yo quisiera tener un diferencial de esa función, así como en cálculo de una variable, tendría que tomar en cuenta el diferencial parcial. Voy a llamarlo así, diferencial parcial que se da al derivar respecto a x, más el diferencial parcial que se da al derivar respecto a y. Es decir, que el diferencial, así se le llama diferencial total, es la derivada de la función respecto a y multiplicada por dx. Perdón, la derivada de la función respecto a x multiplicada por dx, más la derivada de la función respecto a y multiplicada por dy. Nuevamente, el diferencial total es la derivada de la función respecto a x multiplicada por dx, más la derivada de la función respecto a y multiplicada por dy. Es decir, los efectos diferenciales de x y de y sumados en conjunto para que afectan a z. A eso se le conoce como diferencial total. Vamos entonces a ver un ejemplo de cómo hallar el diferencial total de una función de varias variables. Recuerden que si es de 3 variables, entonces sería, por ejemplo, dw sería igual a la derivada respecto a x por dx, más la derivada respecto a y por dy, más la derivada respecto a z por dz. Así sería nuestro diferencial total en 3, y se puede extender para 4, 5, hasta 1000 variables, lo que ustedes quieran. Perfecto. Vamos a hacer un ejemplo. Si tuviéramos un punto que evaluar, podríamos evaluarlo también.
Z es igual a 2x seno de y menos 3x cuadrada y cuadrada. ¿Ok? Vamos a obtener el diferencial total de esa función. Derivo la función respecto a x. Obtengo 2 seno de y menos 6xy cuadrada. Derivo la función respecto a y obtengo coseno de y por 2x menos 6x cuadrada y. Ok, ahora diferencio 2 seno de y menos 6xy cuadrada y 2x coseno de y menos 6x cuadrada y. Esta multiplicada por dx y esta multiplicada por dy. ¿Y qué voy a hacer? Voy a decir que el diferencial total está dado por 2x seno de y menos 6xy cuadrada por dx más 2x coseno de y menos 6x cuadrada por y de y. Si tengo algún error me lo pueden comentar en la caja de comentarios. Así está dada la estructura del diferencial total. Ok, obtengamos otro. Es muy sencillo si lo ven. W es igual a x cuadrada más y cuadrada más z cuadrada. Esa es nuestra función. Vamos a obtener el diferencial total. La derivada de w respecto a x, derivada parcial. Vean cómo cambio los diferenciales. Aquí es parcial porque es de varias variables. Sería 2x. La derivada de w respecto a y sería 2y. Y la derivada de w respecto a z sería 2z. Ahora, vean que este es un diferencial total, porque ya incluye el efecto global. 2x por dx, ese es un diferencial total, más 2y por dy, más 2z por dz. Y ese es mi diferencial total. Es el efecto completo. Muy bien. De aquí podemos también determinar la diferenciabilidad de una función. Es decir, que puede obtenerse las derivadas y que puede evaluarse en un punto específico. Hay funciones que son diferenciables o no diferenciables en ciertos puntos. Ok. Vamos a ver entonces la aplicación de los diferenciales para aproximar errores y estimaciones muy útiles en las ingenierías. Por ejemplo, vamos a utilizar el diferencial para aproximar un incremento o un cambio en una variable. Entonces voy a tomar esa estructura. El cambio en z va a ser aproximadamente igual al diferencial en z. Es decir, que el cambio en z va a ser... Ya saben que el cambio en z real se calcula con z2 menos z1. Eso sí. O si ustedes tienen puntos, por ejemplo, si tienen la función de z es igual a f de xy. Así. Y ustedes tienen una x1 y una x2, una y1 y una y2. ¿Qué ocurre? Que con x2 menos x1 pueden encontrar el diferencial en x o la diferencia. Con y2 menos y1 pueden encontrar el diferencial o diferencia en y. Y para encontrar el z, que es con esta fórmula, ustedes pueden utilizar esos valores. Pueden evaluar la función f de x 2, x, y2, es decir, evaluar en el punto final, menos f de x1, y1, evaluar en el punto inicial y así encontrar el diferencial real o exacto. Pero si no conocen cuánto vale la función evaluada en esos puntos, ustedes pueden aproximar esa diferencia mediante diferenciales. Vamos a tomar, sería la derivada respecto a x evaluada en x0, y0 por delta x, más la derivada respecto a y evaluada en x0, y0 por delta y. Eso me va a dar el efecto de un incremento en x y en y, o decremento puede ser también, en la variable dependiente z en un punto específico. Es decir, el efecto no es el mismo. Por ejemplo, si estoy en una función, si estoy aquí, el incremento, si yo me muevo en x y en z, no va a ser el mismo. Si yo me muevo en x y en y, no va a ser el mismo en z.
que aquí, por ejemplo. Va a ser diferente el incremento y va a ser un efecto distinto, puede ser mayor, menor. Entonces importa mucho en qué punto lo evaluemos. Sí se puede sacar una fórmula general como las dos que acabamos de encontrar, pero el valor del incremento cambia con el punto en el que estemos evaluando. ¿Ok? Vamos a hacer entonces este ejercicio. Yo tengo la función z es igual a raíz de 4 menos x cuadrada menos y cuadrada. De geometría analítica ya podemos darnos cuenta de que esta es la ecuación de un hemisferio. Eso ya lo conocemos. Ok, yo quiero saber cuál es el incremento en z cuando se desplaza del punto 1,1 al punto 1.01, 0.97. Va a hacer ese cambio. Vamos a movernos en esa dirección en el plano XY. ¿Y qué efecto va a tener sobre este hemisferio que tenemos? Ok, vamos a interpretarlo así. Para ello, bueno, tengo que encontrar el diferencial total. La derivada de esta función respecto a x, podemos sacarla en otro lado. Vamos a ver, sería b a la n, sería 1 medio de 4 menos x cuadrada menos y cuadrada a la menos 1 medio por la derivada de b, que en este caso respecto a x es menos 2x, más 1 medio de 4 menos x cuadrada menos y cuadrada a la menos 1 medio por la derivada respecto a y, que sería menos 2y. Ok, esta es la derivada de z respecto a y. Ok, entonces el diferencial total está dado por, voy a simplificar eso, 2 y 2 se van, menos 1 sobre raíz de 4 menos x cuadrada menos y cuadrada. Esta parte de cálculo de una variable, ustedes ya lo saben. Y lo voy a multiplicar por dx. Más 1 medio por 2 se van y queda menos 1 sobre raíz de 4 menos x cuadrada menos y cuadrada. ¿Ok? Aquí tendríamos aquí tenemos x y aquí tendríamos y. Esto por dy. Ahí tenemos nuestro diferencial. Ahora, lo que debemos hacer es sustituir estos diferenciales por los incrementos en z en x y en y. Ahí está. Y evaluar esta función, este diferencial total, evaluar cada una de esas derivadas en el punto inicial, que en este caso está dado por 1,1, para ver el incremento que hay a partir de ese punto. Bueno, evalúo x vale 1, aquí x vale 1, y y también vale 1. Aquí y vale 1, x vale 1, y y también vale 1. ¿Qué obtenemos? Que delta z es aproximadamente igual a menos 1 dividido por ¿cuánto? 4 menos, bueno, 1 cuadrado es 1, 1 cuadrado es 1, entonces da menos 2, 4 menos 2 es 2. Es menos 1 sobre raíz de 2. Multiplicado por delta x. Delta x sabemos que es x2 menos x1, o sea, 1.01 menos 1, que está dado por menos 0.0, perdón, está dado por 0.01. x2 menos x1, un delta cualquiera. Menos 1 dividido por raíz de 2, otra vez. Multiplicado por delta y, que es y2 menos y1, es decir, 0.97 menos 1, que es 0.03. Ahí está. Ahora lo que vamos a hacer es, bueno, aquí es meter la operación en la calculadora o hacer la mano, como ustedes prefieran. Aquí podemos factorizar menos 1 sobre raíz de 2 y 0.01 menos 0.03, sabemos que nos va a dar menos 1 sobre raíz de 2 que multiplica a menos 0.02. Pero, ¿por qué? Porque menos por menos es más, esto se vuelve positivo, entonces sería más. Se vuelve más y este se vuelve menos. ¿Ok? Entonces sería 0.02. Ahí está. 0.02 sobre raíz de 2. Ese es nuestro incremento.
Pero bueno, podemos multiplicarlo también por raíz de 2 y dividirlo por raíz de 2 para que no se altere. Y entonces tendríamos raíz de 2 por 0.02 dividido por 2. 0.02 entre 2 es 0.01. Entonces el resultado es raíz de 2 que multiplica a 0.01. Ese es el cambio que va a tener z aproximadamente al modificar x 0.01 y y menos 0.03. Hacer esos cambios, movernos hacia, vamos a verlo así, hacia la derecha en x y hacia la izquierda desde la perspectiva de y. Ok, ahora vamos a comprobar. ¿Cuánto nos daría raíz de 2 por 0.01? Aproximadamente 0.14. 0.0141. Ok, ahora vamos a ver el cambio real, ya no aproximado. En la vida real casi siempre vamos a tener que aproximarlo porque no sabemos los valores reales. Pero en este caso sí sabemos los valores reales. ¿Qué podemos hacer? Si los puntos eran 1,01 a 1.01, 0.97, bueno, podemos evaluar f en 1,1, es decir, la función original. La función original, recordemos que era z igual a raíz de 4 menos x cuadrada menos y cuadrada. La evalúo. Z4 menos 1 al cuadrado menos 1 al cuadrado es igual a raíz de 2. Si no estoy mal. Ahora, la función evaluada en 1.01, 0.97 será igual a 4 menos 1.01 al cuadrado menos 0.97 al cuadrado. A ver cuánto nos da. Vamos a calcularlo. Raíz de 4 menos 0.01 al cuadrado, perdón, 1.01 al cuadrado, menos 0.97 al cuadrado. Bueno, 1.43 más o menos. A ver, vamos a 1.01 al cuadrado. Ajá. .43, vamos a tomarlo así. A este resultado le vamos a restar raíz de 2, es decir, z2 menos z1, y me da que el incremento real es 0.03722, bueno, muy cercano, porque el que habíamos aproximado era 0.0141. Vean cómo si hay un error, si hay un error en la estimación, pero es tan pequeño que puede ser aceptable. Normalmente en la investigación, en la industria o en el modelado de problemas tendríamos que usar diferenciales porque no podríamos conocer los valores reales. Ok, vamos entonces a hacer ahora el uso de estos diferenciales para analizar errores. Esos errores que cometemos. Ese es un tema muy importante que se repite, bueno, se retoma en métodos numéricos. Desde otra perspectiva, claro. El problema es el siguiente. Lo voy a escribir aquí para que podamos estar todos en sintonía. El error producido al medir cada una de las dimensiones de una caja rectangular, pero bien, esto se puede extrapolar a un reactor, a una turbina, un compresor, un calentador, etc. Es más o menos un bioreactor, 0.01 milímetros. Es decir, puede estar hacia arriba. Acuérdense que el error está dado por un valor aproximado y puede estar cierta cantidad hacia abajo o cierta cantidad hacia arriba de ese valor. Entonces aquí nos dice que es más o menos 0.1. ¿Ok? Milímetros. Después nos indica
las dimensiones de la caja son: X es 50 centímetros, Y son 20 centímetros y Z 15 centímetros. Esas son las dimensiones. ¿Ok? Y nos pide utilizar un diferencial para estimar el error propagado y el error relativo. Bueno, vamos a retomar estos conceptos de métodos numéricos. Error propagado, o de probabilidad también. Error propagado, pues es el error real. El error propagado estaría dado por valor real menos valor aproximado. Generalmente en valor absoluto, pero bueno. Y el error relativo está dado por el error propagado dividido entre el valor real. O sea, del valor real, ¿cuánto me equivoqué? ¿Qué porcentaje me equivoqué de ese valor real? E incluso existe un valor relativo porcentual que sería multiplicar el error relativo por 100 para darnos este valor en porcentaje. Es lo que nos pide estimar. Vamos a estimarlo, pero con diferenciales. Ok, ¿qué vamos a hacer? Bueno, las dimensiones de la caja que nosotros medimos fueron 50, 20 y 15 centímetros. Pero dice que en estas mediciones que hicimos tuvimos errores porque somos humanos, porque los instrumentos fallan. Ok, entonces estos errores pueden ser de más de 0.1 milímetros o de menos 0.1 milímetros. Es decir, el valor de esta... en primero tenemos que homogeneizar las unidades. Podemos pasar todo a milímetros o todo a centímetros. Vamos a pasar los milímetros a centímetros. ¿Cómo le hacemos? Bueno, 0.1 entre 10, 0.01. Entonces vamos a decir que esto ahora es 0 más menos 0.01 centímetros. Ahora sí ya está homogéneo. Eso quiere decir que la medida de X puede estar entre 49.99 o 50.01. La de Y puede estar entre 19.99 o 20.01. Y la de Z puede estar entre 14.99 o 15.01 centímetros. No sabemos realmente si es menos, más, pero sabemos que está dentro de esos límites, dentro de esos rangos nuestro error de exactitud. Ahora, vamos a calcular el habernos equivocado esos 0.1 milímetros hacia adelante o hacia atrás. ¿Qué tanto efecto va a tener en el cálculo del volumen real de esta caja? Que puede ser un reactor, que puede ser cualquier otra cosa, un recipiente. Entonces, veamos. ¿Cómo se calcula el volumen de una caja? Bueno, eso lo vamos a determinar nosotros. Sabemos que es base por altura por largo por ancho por altura. Que es X por Y por Z, en este caso, si estamos a partir del origen. X por Y por Z, es nuestro volumen. Entonces vamos a ver, el equivocarnos al medir X, Y y Z, ¿cómo va a afectar en el volumen? ¿Quién cambia? El volumen. Entonces lo que quiero es el dB. Para ello necesito derivar, entonces, el volumen respecto a X, es decir, el efecto que tiene el cambio en X en el volumen, que sería en este caso YZ, el volumen respecto a Y, que es el efecto que tiene el cambio en Y, en V, que en este caso es XZ, y el volumen respecto a Z, que es el efecto que tiene en V el cambiar Z, en este caso XY. Y con eso voy a crear un diferencial total, es decir, el cambio total de todos los efectos que genera modificar X, Y o Z en el volumen. ¿Ok? YZ por DX más XZ por DY más XY por DZ. Ese es mi diferencial total. Ahora, la aproximación del cambio que va a tener en el volumen o el error que voy a tener al calcular el volumen por haberme equivocado al medir va a estar dado por, evalúo, Y vale 20, que fueron las medidas que yo tomé, 20 centímetros, Z vale 15 centímetros, y el cambio que hubo en X, o el error que tuve en X, es más menos 0.01 centímetros. Ahí está. Vean cómo centímetro y centímetro y centímetro nos da centímetro cúbico, que es las unidades de volumen. Más X, que vale 50 centímetros, por Z, que son 15 centímetros, por el cambio que también es más menos 0.01 centímetros en Y.
Aquí coincidieron, pero no siempre van a ser iguales los incrementos. Aquí los pusimos igual porque así está el problema. Más X, que es 50 centímetros, por Y, que son 20 centímetros, que multiplica a más menos 0.01 centímetros. Ok, voy a borrar ya el problema. Evaluamos el cambio en el volumen o el error que voy a tener al calcular el volumen por haber hecho mal las mediciones o tener un error en las mediciones. No es que estuviera mal, sino que siempre hay errores. No siempre podemos medir todo con exactitud. Sería, bueno, aquí puedo factorizar 0.01 centímetros. 20 por 15 son 300 centímetros cuadrados, más 50 por 15, que son 750 centímetros cuadrados, más 50 por 20. Es muy importante que respetemos las unidades. Así nos vamos a dar cuenta de si hacemos algo bien o mal. Son 1000 centímetros cuadrados. ¿Cuánto es esto? 300 más 750 más 1000 son 2050. $2050 que multiplica a más menos 0.01 centímetros. 2050 centímetros cuadrados. ¿Ok? Ahora, esto va a dar por 0.01 es más menos 20.5 centímetros cúbicos. Ese es el error que voy a tener en el volumen cuando yo lo quiera calcular, o sea, el volumen real. Puede ser que el volumen verdadero sea 20.5 centímetros cúbicos más grande de lo que yo calculé, y entonces si yo diseño mi reactor, diseño mi caja, diseño lo que tenga que diseñar, mi planta de tratamiento, etcétera, me van a faltar 20.5 centímetros cúbicos. Y si fuera 20.5 centímetros cúbicos más pequeña, me sobrarían 20.5 centímetros cúbicos. Pero veamos, ese es entonces el error propagado, el error real. El error absoluto también se conoce como error absoluto. Vamos ahora a calcular el error relativo. El volumen que estamos calculando sería 50 centímetros multiplicando a 20 centímetros multiplicando a 15 centímetros. Ese es el volumen que vamos a proponer nosotros a nuestro cliente, a nuestro profesor, a nuestro investigador. 50 por 20 por 15. 15.000 centímetros cúbicos. Es la propuesta. Vamos a ver qué error hay. Si esta fuera el valor verdadero, las verdaderas medidas, si yo tomé unas con cierto error, bueno, vamos a ver qué porcentaje implicaría. Entonces el error relativo, que está dado por esta fórmula, que es el cambio en la variable que estamos trabajando entre la variable real, es más menos 20.5 centímetros cúbicos dividida por 1500 centímetros cúbicos. Es 0.00, voy a redondearlo a 14. Si yo lo quiero en porcentaje, error relativo porcentual sería únicamente el 0.14%. Así de pequeño sería este error. Es insignificante, no nos afecta demasiado. Si lo vemos con valores absolutos, bueno, creeríamos que sí es una cantidad grande de volumen, pero para efectos de todo el sistema es muy pequeño. Esas son algunas de las aplicaciones de los diferenciales.